Hace ya muchos años existió en un pueblo la leyenda de una mujer que después de confesar sus crímenes ante los oficiales de la Santa Inquisición, antes de fallecer calcinada en la hoguera, gritó una maldición a los oficiantes. Juró que regresaría para tomar venganza de la vida que le había sido robada, y al poco tiempo falleció entre terribles gritos de dolor. Mientras su única hija la esperaba impaciente en casa, los gritos de su madre llegaron a sus oídos, llevados por el furioso viento que la puso en alerta. «¡Vendrán por ti!». Enseguida intuyó a aquella joven que su vida se encontraba en serio peligro, pues ella sabía que su madre practicaba la brujería, y era en verdad temerario oficio para aquellos tiempos. Amenazada de fallecer, salió de la humilde choza, sabiendo que quizá no regresaría nunca a ese lugar, donde de ahora en adelante sería perseguida hasta el final de sus días. Corrió con toda la velocidad que sus piernas le permitieron. Se escondió bajo las sombras de los árboles entre los bosques y la noche. Sus pies adoloridos fueron llevados más allá de sus limitaciones humanas. Sufrió de hambre y cansancio. Únicamente paró cuando supuso que estaba lo suficientemente lejos de aquel lugar. Se alejó corriendo de sí misma, asustada de mirarse ante el espejo del ancho río y no encontrar nada. Incluso pensó en ser solo un suspiro, algo que se mezcla en el aire para no regresar jamás. La muchacha lloró en silencio sus penas, envasadas en gotas de lluvia que se le escurrían de las manos como cristales cortantes y se estrellaban pesadamente contra el suelo. Mirando cansada su propia existencia, vaciló por un instante y sonrió. Aún así sonrió un poco, solo un pequeño gesto doliente. A lo lejos escuchó el aullar de los perros. Por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. Se encontró con la soledad más devastadora y se atemorizó en el más doloroso de los tormentos, desde lo más oscuro de la noche. Durmió profundamente cuando se cansó de llorar. Al despertar, un impulso la hizo saltar hacia la parte más recóndita de aquel río, para no salir más que flotando enredada entre hierbas gigantes a la luz del día. El señor Rodrigo Galindo tenía un trabajo desagradable, un trabajo que su padre le había legado, una funeraria, el trabajo de la muerte, o más bien, el trabajo de lidiar con lo que el deceso de una persona deja a su paso. Estaba cansado después de un día agotador y prefería irse a la cama y dormir un poco. Sus aposentos estaban en el piso superior de la casa funeraria. En el sótano estaba la sala mortuoria, donde los cuerpos eran recibidos y preparados para el velorio. Esta noche tenía que lidiar solo con uno de ellos. Se trataba de uno de esos casos que, de haber tenido algo de compasión, le hubiera producido al menos un poco de tristeza. Una muchacha de apenas 25 años de edad se había ahogado. La habían encontrado sin vida esa misma mañana. El cuerpo estaba en buen estado y no había mucho que hacer. Ningún familiar la había reclamado, y en el pueblo nadie había dado aviso de su pérdida. Quizá fuera una extranjera o una visitante. Así que la iglesia del pueblo había corrido con los gastos del entierro de aquella solitaria muchacha. No había más que drenarle la sangre del cuerpo y maquillarlo un poco para hacerlo presentable. Quizá hacerle una sonrisa tenue. Algo quisiera pensar que dormía y no que estaba sin vida. Preparó los materiales e introdujo los tubos para drenar la sangre. Ya que todo el vital líquido había salido, fue por un poco de fluido para embalsamar, algo que mantuviera un poco más el cuerpo. Era muy meticuloso con lo que hacía siempre. Maquilló el cuerpo y le colocó el vestido que la caridad de alguna persona había regalado. Luego se dispuso a realizar el último paso, colocar el cuerpo en el ataúd. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. El ataúd que habían regalado era más pequeño que la muchacha. Solo quedaba una solución, y aunque era desagradable, no era más que eso, una forma de solucionar las cosas. Fue hasta uno de los gabinetes y tomó una sierra. Calculó, esta vez sí con precisión, las medidas, y puso la sierra en los tobillos de la muchacha. No era la primera vez que hacía algo así.
pero nunca le terminaba de agradar ese maldito ruido del hueso, cortándose como la rama de un árbol seco. Terminado el trabajo, colocó a la muchacha en el ataúd, dejando sus pies en el fondo, como un par de juguetes olvidados. Solo la mitad de la tapa estaría abierta, así que nadie notaría lo que pasaba más abajo. Finalizado el asunto, llevó el ataúd hasta la sala de velatorios. Las plañideras, esas ancianas que la gente contrata para que lloren en los velorios, tendrían que estar por llegar. Llevado más por la costumbre que por la compasión, colocó unos claveles en los floreros de al lado del féretro. Estaba terminando de colocarlos cuando escuchó el ruido. Al principio pensó que era algo de la calle, alguien que había pasado corriendo, pero luego se dio cuenta de que el ruido venía de adentro, de la propia funeraria. «Ana, ¿eres tú?», preguntó el señor Galindo pensando en su esposa. Quizá las plañideras habían entrado ya. La mayoría de las veces dejaban la puerta abierta, y ellas se movían por aquel lugar como si fuera su casa, pero nadie le respondió. El señor García se quedó algunos momentos inmóvil. Quiso creer que solo había sido su imaginación. Pero el ruido volvió. Definitivamente eran pasos por la casa. ¿Habría entrado algún ladrón? «Si hay alguien ahí, le aviso que estoy armado», mintió, pero tampoco hubo respuesta. Los pasos se dirigían hacia el piso superior. Sintió que todo su cuerpo se estremecía. Algo le decía que no se trataba de un ladrón. Los pasos se detuvieron justo al llegar al primer piso, donde él vivía. El señor García supo que aunque el más absoluto horror atenazaba sus músculos, tenía que ir a ver lo que sucedía. Vacilante se dirigió hacia la escalera. Notó que mientras más avanzaba, más fría estaba la casa, más húmeda. Y aquel olor no era el olor de las flores, era una mezcla de agua de río, de plantas, de rocas. «¿Quién está ahí?», preguntó. La escalera estaba casi frente a él. Entonces hubo otro ruido, el ruido de la furia del agua. Olas, cientos de olas estrellándose contra la pared, gritos de desesperación. El señor García llegó a la escalera. Su horror no tuvo límite. Ahí arriba en la cima había 2 pies de mujer, blancos como la nieve, seccionados a la altura de los tobillos. «¡No! ¡No es posible!». Instintivamente comenzó a retroceder, pero los pies bajaron por la escalera y tras ellos un agua espesa negra que fue cubriendo cada uno de los escalones, primero lentamente, pero luego como un torrente, como un caudal inagotable. El señor García quiso correr, pero tropezó y cayó al suelo. Su cara se contrajo en una mueca indescriptible. Extendió su mano como queriendo detener lo inevitable, pero fue inútil. Aquel mar negro y pútrido lo cubrió y le tapó la boca, acallando sus gritos. Le inundó los pulmones, lo ahogó sin remedio. Las lloronas llegaron poco después. Entre alaridos destemplados llamaron a la policía, que dictaminaría más tarde que el señor García había fallecido ahogado, aunque no dirían en el informe policial los 2 pies de mujer, seccionados por los tobillos, blancos como la nieve, que sostenía entre sus manos retorcidas por la agonía. Quizá la maldición de aquella anciana bruja jamás sería relacionada con el incidente ocurrido al señor Galindo, pero de alguna forma estaba presente desde que el cuerpo de su hija fue encontrado flotando, atorado por un tronco que no permitió que lo arrastrara la corriente del río. En los pueblos se cuentan tantas leyendas que llega un momento en el que cada persona incluye su propia versión de los hechos, de tal forma que uno ya no sabe si es verdad o es mentira. Sin embargo, las leyendas de brujas siempre causan gran interés entre los oídos de todo aquel que las escucha.